Las diapositivas, también me escuchan todo bien con el audio. Así es que damos inicio entonces a esta tercera sesión del módulo cuarto correspondiente ya a la ejecución contractual. Muy bien. Entonces, recordamos que la sesión 1 y la sesión 2 sirvieron para conversar respecto ya a la etapa de ejecución contractual, es decir, cuando el proveedor, que antes fue participante y contratista, o participante y postor, llegó a ser contratista al suscribir un contrato, ¿cierto? Hemos conversado en la primera sesión cuáles son los requisitos para suscribir un contrato, tanto en el caso de bienes y servicios como en el caso de la ejecución de obras, que presenta algunos requisitos adicionales. En la segunda sesión, recordarán ustedes que tocamos dos temas interesantes relacionados a la vigencia del contrato y al plazo de ejecución contractual, ¿verdad? Que mencionamos que no siempre va a ser el mismo, que puede coincidir, sí, es decir, puede ser que un contrato se suscriba el día de hoy, a partir del día de mañana está vigente y también a partir del día de mañana se inicie su plazo de ejecución contractual. Entonces va a estar a la par la vigencia contractual con el plazo de ejecución contractual. Pero hemos conversado que también hay algunas situaciones en las que no sucede ello, ¿verdad? Que el contrato se suscribe, al día siguiente entra en vigencia, pero el plazo de ejecución contractual aún no empieza a ser computado, porque ello ha sido así establecido en las bases o porque la entidad debe cumplir primero con alguna condición para ello. O se deben cumplir algunas condiciones, como en el caso de ejecución de obra, que verificamos que una vez suscrito el contrato, la entidad tenía 15 días para poder cumplir con ciertas condiciones para que se inicie el plazo de ejecución de obra. Y hablamos también de la suspensión de esos plazos, ¿verdad? Se entiende que la ejecución de un contrato es continua. Vamos a ver que hay algunos tipos de contrato de ejecución continua, de ejecución periódica o de ejecución única, ¿no? Pero que caminan en el tiempo en un solo plazo. Entonces, la responsabilidad del contratista es de cumplir sus prestaciones, sus obligaciones a las que se ha comprometido dentro del plazo de ejecución contractual, ¿no? Cuando nosotros veamos en los procedimientos de selección cuál es el plazo de ejecución contractual, vamos a ver, por ejemplo, que podemos encontrar plazos de días, en meses, o inclusive podrían ser en años, o también podrían ser periódicas. Entonces, la idea es que el contratista cumple todas sus prestaciones dentro de este plazo. El día de hoy vamos a conversar respecto a qué es lo que sucede cuando el contratista no cumple con esas prestaciones dentro del plazo de ejecución contractual. Pues lo que va a suceder es que, como vamos a ver en la siguiente lámina, es que este proveedor, es que este contratista se haga acreedor de penalidades. La norma establece, vamos a ver en qué artículos, la norma establece que cuando este contratista no cumpla, se le tenga que aplicar penalidades, es decir, un castigo pecuniario en contra del contratista por no haber cumplido con las obligaciones a las que se comprometió. Su compañero Neisser dice sanciones, ¿no? Claro, sanciones, pero pecuniarias, porque no va a haber otro tipo de sanciones, salvo que el contrato se llegue a resolver, y en ese caso le corresponderá al Tribunal de Contrataciones imponer una sanción al contratista por haber dado lugar a la resolución del contrato. Entonces, imagínense esa sanción para el contratista, ¿no? El contratista que incumple, entonces le van a aplicar penalidades y posteriormente el Tribunal de Contrataciones le puede imponer sanciones. Sanciones que pueden ser multas, que pueden ser una sanción temporal o una sanción de inhabilitación definitiva. ¿Ah? Que vamos a ver también más adelante el tema de las sanciones.
Entonces, el día de hoy vamos a conversar justamente de esas penalidades, ¿ya? Esta sesión número 3 está justamente destinada a poder conversar de las penalidades. Vamos a conversar qué son las penalidades, cuáles son los tipos de penalidades que se pueden aplicar en el marco de la norma de contrataciones públicas, cuáles son los montos, cuáles son los topes, cuáles son los procedimientos y cuál es la fórmula que debe aplicarse para una u otra penalidad. Esa es la clase, entonces, que trataremos el día de hoy, respecto a las penalidades. Ya saben que igual estoy revisando constantemente el chat para cualquier consulta que puedan tener en línea, obviamente pidiéndoles que las consultas y las preguntas estén destinadas al tema que estamos tratando el día de hoy, que sería penalidades. Bien, entonces, hola. Ya, no se olviden también de avisarme inmediatamente si es que hubiese problemas con el tema del audio. Entonces les mencionaba al inicio de esta clase que lo ideal, la relación contractual se inicia, es como un matrimonio, ¿verdad? Se inicia con las mejores de las intenciones. Lo mismo pasa en un contrato donde existen dos partes. Ambas partes ese contrato nace con la plena voluntad de que ambas partes cumplan sus obligaciones, que el contratista cumpla sus obligaciones dentro del plazo y que la entidad también cumpla con sus obligaciones, me refiero básicamente al pago, para que pueda esta relación contractual terminar de manera armoniosa. Sin embargo, sabemos que puede pasar a lo largo de esta relación muchas situaciones que pueden ser atribuidas a la responsabilidad del contratista como a la responsabilidad de la entidad. O también pueden haber circunstancias que no pueden ser imputadas a la responsabilidad de ninguna de las partes. Lo cierto es que estos incumplimientos van a generar en efecto que ese plazo se vea afectado. Como en la clase futura, el día jueves, vamos a conversar respecto a la ampliación de plazo, ¿no? Entonces, eso es cuando el atraso es un atraso justificado, ¿ya? Su compañero dice, a ver, vamos a... Ok, ahí está, a pedido de su compañero. Listo, entonces, les mencionaba, eso es cuando un contrato es un incumplimiento es justificado, se solicitará la ampliación de plazo. Pero cuando la demora, cuando el incumplimiento es injustificado, lo que corresponde de conformidad a lo establecido en los artículos 161 y 162 del reglamento de la Ley de Contrataciones es aplicar la penalidad. ¿Correcto? Es aplicación de penalidades. Y si estas penalidades llegaran a su tope máximo, que como lo vamos a ver es el 10% del valor del contrato original, si se llegase a cobrar una penalidad por ese monto, la entidad tiene la facultad, porque no es una obligación, sino es una facultad, es una prerrogativa, de resolver el contrato por incumplimiento. Vamos a ver en las otras clases también cuál es el procedimiento para esa resolución. Pero recuerden que es algo facultativo. La entidad no necesariamente debe declarar la resolución de un contrato cuando este contratista se ha hecho acreedor de esas penalidades, sino es que tendrá que evaluar cada caso en concreto para saber si es que amerita o no la declaratoria de la resolución del contrato. Entonces, encontramos, discúlpenme, ¿alguien de ustedes tiene encendido su audio? Por favor. Les agradecería, por favor, si es que hay uno de ustedes que tiene el audio encendido y se está escuchando las interferencias. Les pediría, por favor, mantener sus audios apagados. Listo. Entonces, les mencionaba que la norma de contrataciones, específicamente en su artículo 161, nos establece que el contrato que se ha suscrito entre las partes puede establecer
penalidades aplicables al contrato ante cualquier incumplimiento, ya saben, injustificado, porque también puede haber incumplimientos pero que sean justificados. Entonces, en ese caso no se puede aplicar una penalidad. Recordemos que las penalidades solamente van a ser ante incumplimientos pero que sean injustificados, es decir, que no tengan un motivo de justificación válido para la entidad. El contratista puede tener un motivo justificado, pero si la entidad no le cree ese motivo, entonces el incumplimiento será injustificado. Bueno, entonces, lo que establece la norma también es que estas penalidades deben ser objetivas, deben ser razonables y deben ser congruentes con el objeto de la convocatoria. Es lo que precisa la norma, ¿no? Es decir, no pueden existir pues penalidades, digamos, de tipo abusivas que vayan en contra de del contratista y que favorezcan solamente a la entidad. Por eso es que la norma exige que estas penalidades que se plasmen en el contrato tengan que ser objetivas, razonables y congruentes. La pregunta para ustedes sería, ¿dónde creen ustedes que se establecen las penalidades? ¿En las bases o en el contrato? ¿Qué dicen ustedes? A ver, que hemos llevado ya los cursos anteriores. ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde deben ir las penalidades? ¿Dónde están? ¿Las encontramos en las bases o en el contrato? No, chicos. A ver, acuérdense que el contrato solamente va a contener lo que ya se estableció en las bases. Básicamente en el requerimiento, en los términos de referencia, que las bases integradas constituyen las reglas de juego finales para la entidad y para el contratista. Por lo tanto, cuando se suscribe un contrato, ya no podemos incorporar cláusulas distintas a las que no se haya señalado en las bases integradas. Por ejemplo, si a ustedes no les pusieron que se iban a aplicar otras penalidades, entonces no podrán aplicarle esas otras penalidades, porque simplemente no fueron contempladas. ¿Y qué pasa si la entidad los quiere colocar al momento de suscribir ese contrato? Ustedes como contratista pueden negarse a suscribir ese contrato con esa incorporación de las penalidades que no han sido debidamente reguladas en las bases integradas. ¿Y por qué me refiero a esto? ¿Por qué lo menciono? Porque en efecto hay muchas veces que las entidades, sobre todo las penalidades, otro tipo de penalidades, porque las penalidades por mora igual se va a aplicar por defecto lo que establezca en el artículo 161, ¿verdad? No hay más vuelta que dar. Pero en el caso de otras penalidades, si no se han establecido en el término de referencia, en las bases, es decir, que se han consignado también las bases integradas, la entidad no podrá aplicarle esas penalidades. Y recuerdo haberles contado a ustedes un caso en el que una entidad justamente convocó un proceso de selección para el servicio de taxis a la entidad, esa entidad pública, servicio de taxi especializado para trasladar al personal administrativo. Y dentro de sus bases únicamente indicaban que el personal, el profesional o el conductor de los vehículos tenga que asistir debidamente uniformado. Es lo único que mencionaban. Y que fue un caso real, que pasó por allí, por su tierra, por Piura, y que cuando en una prestación del servicio le pidieron a este contratista que recogiera a unas autoridades que habían ido a visitar al gobierno regional o al gobierno municipal, que fueran a recogerlos, evidentemente el chofer pues no sabía quién iba a recoger, y se fue pues con una camisita que en todo caso a los usuarios del servicio no les pareció adecuado. Entonces, esta autoridad importante, ¿no? Llegó a la entidad y les dijo, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan enviado a este taxista con esas fachas a recoger? Hemos generado una imagen pésima, etc. Entonces, el titular llegó muy molesto y le pidió al jefe de logística que le resolviera el contrato a este contratista y que le aplique las penalidades.
evidentemente el trabajo de los abogados empezó, ¿verdad? Porque los abogados empezaron a ver cómo le tenían que aplicar las penalidades. Y su compañera Neisser pregunta, ¿era funcionario o era artista? Bueno, a veces los funcionarios son artistas, ¿no? Y a veces los artistas resultan siendo funcionarios. Bueno, entonces, resulta que cuando veían las bases y el contrato, específicamente las bases, no se había establecido ninguna penalidad por otro tipo de penalidades. La única penalidad que existía era la penalidad por mora. Entonces, evidentemente, cuando le pedían al asesor legal su opinión para la aplicación de penalidades, el asesor legal les decía, pero ¿cómo le aplico una penalidad si él ha llegado a tiempo? El vehículo cumple con las condiciones que nosotros le hemos pedido. Es un vehículo último modelo, del año, tiene las 4 puertas, tiene el seguro del SOAT, cumple con todo lo que le hemos pedido en los términos de referencia. ¿Cómo podemos aplicarle una penalidad? Evidentemente eso generó una molestia en el titular. Digo, sí, que probablemente este asesor no conoce y no sabe cómo le va a poder resolver un contrato. Entonces, no es que no se conociera, no es que en este caso ese asesor legal no conociera la norma, al contrario, la conocía y por eso es que indicaba que no se podían aplicar penalidades porque la norma justamente establece que las penalidades no pueden ser irrazonables, no pueden ser incongruentes, sino es que tienen que respetarse con el objeto de la convocatoria. Y más aún, si es que no están establecidas en los términos de referencia, menos aún van a poder estar establecidas en el contrato, ¿ya? Así es que entonces recordemos que todas estas penalidades, si se quieren aplicar, tienen que estar definidas en el término de referencia. Por eso voy a regresar un poquito a esa clase que hicimos de los términos de referencia, donde les mencioné de la importancia de poder consignar todos estos detalles. A veces, el área usuaria considera que solo es importante requerir la cantidad y la calidad de los bienes, la oportunidad en la que se va a entregar y tal vez alguna otra condición que esté íntegramente relacionada con el objeto de la convocatoria. Sin embargo, se olvidan de un aspecto muy importante, que es la aplicación de las penalidades. Y no solamente la penalidad por mora, que es la que les estoy mencionando que se va a aplicar por defecto, igual a si no se haya establecido, porque la misma norma lo establece cuál es esa penalidad por mora. El problema va a estar con el otro tipo de penalidades, que son distintas a la mora. En el caso en el que les estoy poniendo de los taxis, ¿qué otra penalidad distinta a la mora? Hay que diferenciar la mora y otras penalidades, se pueden aplicar. La mora es, su nombre lo dice, no es por la demora en el tiempo. Yo te pedí una atención mínima de 2 horas y tú has llegado 2 horas y 15 minutos. Los 15 minutos de diferencia es tu penalidad. Estás en mora. Yo te di un plazo de 10 días para que entregues los bienes. No los entregaste, el plazo mayor a los 10 días es un plazo en mora y por lo tanto es un plazo que amerita la aplicación de una penalidad. Pero les pregunto a ustedes, ¿qué otro tipo de penalidad distinta a la mora creen ustedes que podría aplicarse en los diversos contratos? Vayamos al ejemplo que les estaba poniendo del servicio de taxis. ¿Qué penalidad creen ustedes que podría aplicar como otro tipo de penalidades? Compañero Germán dice por incumplimiento, pero ¿incumplimiento de qué? ¿Qué incumplimiento, por ejemplo? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué incumplimiento? Ya, su compañero dice presentación, claro, pero acuérdense que no solamente debemos dejarlo de manera general, ¿no es cierto? Ya, su compañero dice, por ejemplo, cambio de personal. Penalidad por retrasos en el tiempo, no, porque retrasos en el tiempo es penalidad por mora. Yo les hablo de otro tipo de penalidades distintas a la mora. Ya, su compañero, por ejemplo, por ahí menciona por no usar los uniformes, por no portar los photochecks, por no tener al día su seguro del SOAT, se me ocurre, pues, por no haber cargado el combustible antes de acudir a prestar un servicio, etc. Son distintas a la penalidad por mora, que no tiene que ver con el tiempo de la prestación, ¿ya? Entonces la norma diferencia estos dos tipos de penalidades.
las penalidades por mora y las penalidades por otro tipo de incumplimientos o otro tipo de faltas, ¿ya? Igual estas otras penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes, y también por un monto máximo del 10%. Compañero por aquí dice, el compañero Germán se quedó sin combustible. Claro, eso es una responsabilidad, en todo caso, del contratista, y si nosotros no le consignamos esa información, esas penalidades, el día en que nos presten un servicio de taxi, el taxista va a poder venir a recogernos y va a ir parando por el combustible, después hoy un ratito voy a ir a mi casa, voy a hacer estas cosas, entonces, porque no estamos regulando de manera idónea cómo queremos que sea ese requerimiento y cómo queremos que sea esa prestación del servicio y cuáles serían las penalidades que le vamos a aplicar si comete o no comete ciertas actuaciones, ¿ya? Su compañera Cristina dice, por no tener vigentes sus documentos, claro, por no, de repente se le venció su tarjeta, su licencia de conducir y no la renovó a tiempo, entonces eso también podría ser, por ejemplo, la aplicación de otras penalidades, ¿ya? Por no presentar la valorización a tiempo es mora también. Depende, su compañera Georgia pregunta si es que el no presentar una valorización a tiempo es mora, y yo le digo que depende si es que la valorización está contemplada como una obligación en el caso de las obras, o sea, me imagino que tú te refieres la valorización en el caso de obras, ¿verdad? Allí no se aplica una penalidad porque el único perjudicado de no presentar una valorización es el contratista, porque no se le va a pagar, ¿cierto? ¿Ya? O sea, si yo como contratista no cumplo con presentar mis valorizaciones dentro del plazo, lo único que va a pasar es que la entidad no las apruebe y por lo tanto no proceda al pago correspondiente. Entonces yo soy quien me perjudico, entonces no me van a aplicar una mora por no haber presentado la valorización. ¿Ya? Su compañero Aldo pregunta, ¿qué pasa si la penalidad supera el monto aplicable en cuestión de días? ¿Qué pasa si supera el 10%? Ok. La norma establece que solamente se puede aplicar una penalidad hasta el máximo el 10% del total del contrato. Tenemos entonces 20%, 10% para las penalidades por mora y 10% para otro tipo de penalidades. Si yo llego al 10% de cualquiera de las dos, ya no puedo aplicarle más penalidades. Simplemente, así incumple el contratista, yo ya no le voy a poder aplicar más penalidades. Pero lo que puedo hacer, si es que así lo determino como entidad, es resolverle el contrato por haber acumulado el máximo porcentaje de las penalidades. Y en ese caso será una prerrogativa de la entidad el poder resolver. ¿Ya? Su compañera Karina nos pregunta, ¿estas penalidades pueden ser condonadas por acuerdo entre las partes? Bueno, pueden ser conciliadas, ¿ya? Más que condonadas, porque la condonación implica concesión, ¿no? O sea, yo te condono este pago con esto de aquí. Yo te debo algo y te condono con lo que te voy a cobrar. Eso podríamos verlo si es que el contratista, por ejemplo, vamos a imaginar que le dice a la entidad, ¿no? Mira, entidad, tú me quieres aplicar una penalidad de, no sé, pues del 3% del monto total del contrato, pero por si acaso tú me estás debiendo también de estos gastos generales que no me has pagado o me estás debiendo por ese incumplimiento. ¿Qué te parece si conciliamos y yo no te cobro lo que yo creo que tú me estás debiendo, no te voy a pedir ampliación de plazo y tú no me vas a cobrar esa penalidad? ¿Lo podemos hacer, sí o no? Entonces las partes podrán convencer. Sí, evidentemente, esa decisión, así como todas las decisiones que se tomen en el sector público, estarán sujetas a una responsabilidad, ¿no es cierto? En cualquier momento nos podrían auditar y verificar si es que la decisión de haber hecho esa conciliación respecto de una penalidad era válida o no. Por ejemplo, les comento un caso real. En una entidad pública, a uno de los clientes del estudio le habían aplicado una penalidad bastante considerable, y por situaciones que efectivamente el contratista realizó.
fue a realizar un trabajo y no había ido con el equipo total que los términos de referencia señalaban. Pero sin embargo también la entidad había procedido a suspender el servicio sin ninguna autorización y sin que eso estuviese plasmado en el contrato, y suspendió el contrato por un plazo de 10 días, ¿ya? Porque supuestamente dijo la entidad que en esos 10 días la entidad iba a realizar unas actividades internas y que no se podía brindar el servicio. Entonces, lo que nosotros argumentamos en esa ocasión es que esa suspensión a nosotros como contratista nos iba a generar una ampliación de plazo y que por lo tanto esa ampliación de plazo iba a generar gastos generales. Porque si bien es cierto, la entidad había suspendido de manera unilateral el contrato, que no es posible, pero ello lo había suspendido, no había dejado al contratista trabajar en ese periodo. Pero en ese periodo, el contratista igual pagó personal, pagó maquinaria, pagó equipamiento, y por lo tanto ese costo tenía que ser trasladado a la entidad. Lo que se hizo justamente fue proponer una fórmula conciliatoria a la entidad e indicarle que no tendríamos por qué hacernos problemas. Nosotros perdonamos estos gastos generales y ustedes nos perdonan esa penalidad, las conciliamos, las condonamos, ¿no? Eso es posible siempre y cuando la entidad evidentemente lo hace. Su compañera Karina también tiene por aquí, su compañero Jorge Luis. A ver, chicos, nuevamente alguien ha encendido su audio. Estamos escuchando su música. ¿Sí? Por favor, chicos, ¿sí? Les pediría un poquito más de seriedad en esta situación. Mantener los audios en silencio, por favor, ¿sí? Porque nos desconcentran. Ya, muy bien. Vamos entonces a seguir con la absolución de las consultas, ¿ya? Porque vean que están interesados y quieren ir contestándole lo que me están preguntando. Jorge Luis pregunta, ¿no se le puede aplicar más del 10% del contrato original o del monto del ítem? Correcto, Jorge Luis, no se puede aplicar más del 10% del contrato total o del ítem que se le va a aplicar, ¿ya? Listo. A ver, su compañero Carlos también nos pregunta, ¿qué pasaría si aplico penalidad, pero sin embargo, ante el incumplimiento la empresa contratante tiene pérdidas mayores a la penalidad? Lo que pasa es que nosotros como entidad no nos vamos a poner, digamos, a analizar las pérdidas del contratista, ¿verdad? Al menos no de oficio. O sea, nosotros como entidad no podríamos decir, no, pobrecito, el contratista está perdiendo y encima le voy a cobrar penalidades, pues, ¿no? O sea, no hay forma de que la entidad pueda tener ese criterio. Caso distinto sería si es que el contratista alega a la entidad la pérdida del equilibrio económico del contrato por ciertos actores e indica que este contrato está siendo perjudicial para él, que por cierto suele pasar. Yo recuerdo mucho el caso de un contrato de vigilancia justamente en el que el contratista había realizado una oferta, pero que al parecer su estructura de costos estuvo mal elaborada. ¿Por qué? Porque parece que no consignó todos los costos que tenía que haber incluido dentro de su oferta, pero así firmó el contrato y la entidad le tenía que pagar lo que habían quedado. Resulta que, por ejemplo, para que puedan pagarle un mes, el contratista tenía que pagar toda la planilla del mes anterior y acreditarlo ante la entidad el pago de esa planilla. Y si no acreditaba el pago de esa planilla, entonces no le pagaba el mes siguiente. Resulta que este contratista cayó en mora con los trabajadores y no les pagaba un mes, entonces no podía valorizar, y encima la entidad le había consignado una penalidad por mora, no por mora, era otro tipo de penalidad cuando no cumpla con presentar la planilla de los trabajadores dentro del plazo. Entonces, la entidad no solo no le pagaba porque no cumplía con presentarla, sino además le aplicaba penalidades por no haberla presentado en la planilla dentro del plazo. A lo largo de 6 meses, este contrato resultó ser totalmente lesivo para el contratista, ¿no? Bueno, entonces yo tengo entendido que en este contrato se fueron a un proceso arbitral para poder determinar la ruptura del equilibrio económico del contrato y preferible pedir la resolución del contrato por este desequilibrio económico, ¿ya?
Listo, a ver, vamos leyendo, ¿qué más tenemos? En el caso de 2 ítems contratados en una sola entrega, el proveedor entregó un 50% dentro del plan. A ver, vamos a leer la pregunta de su compañero Jorge Luis. Dice, en el caso de 2 ítems contratados en una sola entrega, el proveedor entregó un 50% dentro del plazo de uno de los ítems. El resto de ambos ítems lo entregó 10 días posteriores al plazo ofertado. No solicitó ampliación de plazo. ¿La penalidad corresponde sobre la totalidad de ambos ítems o se considera el porcentaje entregado dentro del plazo? Ya. Lo que pasa es que la prestación, Jorge Luis, o la penalidad es por el incumplimiento, no por la cantidad de bienes que yo presente. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, yo tengo la obligación de entregarte 10 computadoras y solamente te entrego 5, ¿ya? Y luego las otras computadoras te las entrego después, la penalidad no se basa en la cantidad que yo te he presentado, sino se basa en realidad en la totalidad, porque es la penalidad por la demora. Y te voy a aplicar igual por el monto de la prestación, más aún si es una sola entrega. Podría dividirse o separarse este monto siempre y cuando existan prestaciones o entregas distintas. Por ejemplo, exactamente, el monto total, como dice su compañero Neisa. Podría ser que en un contrato yo considere la primera entrega, tú me vas a entregar 10 computadoras. En la segunda entrega me vas a entregar 20 computadoras. Allí sí puedo diferenciar si es que tú no cumples la primera entrega o no cumples la segunda y podré entonces individualizar tanto el monto como el plazo. Pero si no es posible, entonces tendré que aplicarle a la totalidad del contrato o del ítem en este caso que debió ejecutarse. ¿Ya? Resulta ser que a veces cuando el plazo es muy pequeño, el monto de la penalidad es demasiado alta y en 4 o 5 días pueden alcanzar el tope del 10%. Entonces, allí la entidad estaría totalmente habilitada para una resolución de contrato. Efectivamente, Melina, siempre y cuando las penalidades se hayan consignado en los términos de referencia, ¿ya? Así es, ¿ya? Por eso es que es una obligación de la entidad consignarlos en el TDR. Si la entidad no los consignó, luego no los puede requerir. Nosotros también como contratista deberíamos negarnos a suscribir un contrato que pretende incluir cláusulas distintas a las que estuvieron reguladas en el término de referencia y que me sirvieron a mí como base para poder postular en el proceso. Perfecto. Entonces avanzamos. Ya sabemos entonces que tenemos 2 tipos de penalidades. Una penalidad por mora y lo que la norma denomina como otras penalidades. La penalidad por mora, sabemos y ya lo entendimos, que solamente va a ser aplicada por un retraso, pero injustificado. ¿Ya? Lo que quiero que me entiendan es que pueden existir retrasos, pero que son justificados. Y a esos retrasos justificados no se les aplica penalidad, ¿ya? Entonces, la penalidad por mora se da para retrasos injustificados y cómo se va a calcular el monto, se calcula a través de la aplicación de una fórmula. ¿Y dónde está esa fórmula? ¿Quién la establece? ¿La establece la entidad? ¿La establece el contratista? ¿Se ponen de acuerdo para establecerla? No. Específicamente el artículo 162 del reglamento de la ley de contrataciones establece cuál es esa penalidad, esa fórmula que se tiene que aplicar para las penalidades, ¿ya? En el reglamento, correcto. En cambio, en el caso de las otras penalidades, ¿sí? En el caso de las otras penalidades, recuerden también que tienen que estar establecidas en las bases y que además deben ser razonables y congruentes, y allí sí la norma no me ha establecido una fórmula o un monto determinado. Por eso es que incluso ustedes pueden ver penalidades un poco arbitrarias, vamos a imaginar, ¿no? Dicen, por no aportar el photocheck, el 2% de una UIT. Oye, una UIT, ¿cuánto vale? 3.000
4.200, parece que está en la UIT, ¿verdad? 4.300, ¿cierto? Entonces, o ponen el 50% de una UIT. Pues, imagínense una penalidad ya por el 50% de una UIT, estamos hablando de 2.150 soles, que no es, digamos, cualquier cosa para el contratista, ¿no? Evidentemente, dependiendo del monto del contrato, ¿no? Por eso recuerden que las penalidades tienen que ser objetivas, razonables y congruentes. Si es un contrato grande, si es un contrato que realmente amerita la aplicación de esas penalidades, entonces tendrán que consultarse, ¿ya? Ya, muy bien. Tenemos aquí las penalidades, en este caso, cómo se establecen los montos de las penalidades, ¿ya? Estos dos tipos de penalidades, ya los mencionamos, pueden alcanzar cada una, ya por separado, cada una, el monto máximo equivalente al 10% del contrato vigente, ¿ya? O de ser el caso del ítem que ha debido ejecutarse. Ahora, ¿cómo es que la entidad se hace cobro de esas penalidades? ¿Cómo yo como entidad digo, le aplico una penalidad y luego cómo le cobro? ¿Le digo que me la pague? Allí la entidad tiene la facultad de poder descontarle de los pagos a cuenta. Ahí sí bonito, ¿verdad? Porque evidentemente mientras yo tengo esa facultad, excelente, ¿no? Pero si el contratista es quien tiene que cobrarle alguna penalidad, de repente algún interés a la entidad, no lo puede hacer de manera directa, ¿no es cierto? Esa es una de las prerrogativas que tiene la entidad pública justamente por ser entidad, por gozar de estos privilegios, que puede cobrarse, retenerse de los pagos que le va a realizar para cobrarse la penalidad, aun cuando el contratista no esté de acuerdo con esta penalidad. ¿Y a qué me refiero? Vamos a imaginar que nosotros como entidad pública le aplicamos una penalidad al contratista, al señor Aldo, y le aplicamos una penalidad de 20.000 soles, ¿correcto? Es una penalidad aplicada. Y Aldo reclama a la entidad y le dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Yo es mentira, yo sí llegué a tiempo, lo que pasa es que no me anotaron la hora de mi llegada, etcétera. Justifica y sustenta y documenta todo el tema. Pero la entidad simplemente dice que no cumplió dentro del plazo y por lo tanto le aplica esta penalidad de 20.000 soles. Realiza el pago y le descuenta esos 20.000 soles. Mientras tanto, su compañero, el contratista Aldo, sigue reclamando, sigue peleando y no se percata que tenía el plazo para irse a la conciliación o al arbitraje dentro de los 30 días después de aplicada esa penalidad, ¿cierto? Entonces, digamos que Aldo, como contratista, siguió perdiendo el tiempo en la entidad, pidiéndole que no le descontaran, etcétera, ¿no? Y no activó su mecanismo alternativo de resolución de conflicto, que lo vamos a ver en las sesiones 7 y 8 de este módulo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, sin necesidad de que haya un tercero que haya ordenado que ese pago esté correctamente realizado, la entidad procede a hacerle los descuentos y si el contratista quiere reclamar, la única vía o el único medio para poder hacer efectivo este reclamo va a ser la conciliación o el arbitraje, que como saben, no tiene pues una duración corta, ¿no? Un arbitraje puede durarte mínimo 5 meses, el más rápido creo, ¿ya? O tal vez un poquito menos, pero cuando las controversias sean un poco más sencillas, ¿no? Donde las partes, digamos que ya tengan una solución, eso es lo que han querido someter su controversia porque no han querido de repente asumir alguna responsabilidad. Porque hay muchos arbitrajes también que se realizan de esta forma, ¿no? Las entidades saben que le deben al contratista, pero no le quieren pagar por el miedo de la responsabilidad. Y dicen, ¿sabes qué? Prefiero que me lleves a un arbitraje y que en el arbitraje se decida, ¿no? Y en el primer escrito que presentan, dicen, sí, sí le debo. Entonces, al final, esos arbitrajes sí pueden ser mucho más rápidos. Situaciones que le hacen más adelante. Lo cierto es que entonces miren cómo la entidad sí tiene esa prerrogativa de poder realizar los cobros de manera automática en el caso de las penalidades. Su compañero segundo pregunta, dice, en el caso de otras penalidades, si no fueron observadas por los postores en la observación de consulta, ¿podría de alguna manera ser observada luego por el contratista?
Gracias, Segundo, por tu pregunta, porque ello me permite retomar también algunos temas ya vistos, sobre todo en la etapa del procedimiento de selección. Si nosotros somos contratistas y tenemos la oportunidad de participar en el procedimiento de selección, revisemos bien las bases, porque justamente su compañero acaba de tocar un tema importante, ¿no? Estas penalidades, estas otras penalidades que se consignaron en las bases pueden ser observadas. Vamos a imaginar que nosotros consignamos que esas penalidades nos parecen absurdas, nos parecen arbitrarias. Podemos, en este caso, podemos reclamarlas. En el caso de los otros tipos de penalidades, la norma establece que es la entidad que debe indicar cuál va a ser el tipo de procedimiento para poder cobrar la penalidad. Porque acuérdense que la penalidad por mora, estamos diciendo cómo se cobra, ¿no? Se aplica la penalidad, ¿no? Y en este caso habrá que hacer algún procedimiento. ¿A qué me refiero con un procedimiento? Habrá que notificarle al contratista, habrá que esperar algunos días para que él nos conteste y nos alegue si fue un incumplimiento justificado o no, y luego recién podremos aplicarle la penalidad, es decir, establecer un procedimiento para la aplicación. Pero hay entidades que no colocan este procedimiento para la aplicación de la penalidad y simplemente le descuentan al contratista y el contratista nunca supo, o sea, nunca le notificaron por qué se le realizó ese descuento, ¿no? Entonces, a veces el contratista reclama en la oportunidad de la ejecución del contrato y lo que dice la entidad es lo siguiente: las bases, que son las reglas de juego, no establecieron eso y tú las aceptaste. Por lo tanto, ya estamos en la ejecución contractual y no podemos hacer ninguna modificación, ¿ya? Eso va a depender simplemente de la voluntad de las partes. En efecto, si no se ha consignado el procedimiento, pues, y tú tuviste la oportunidad de poder observarlas, simplemente la entidad va a poder actuar conforme lo ha señalado en sus bases. Su compañera Jessica, yo conozco un caso, un consultor presentó un expediente técnico dentro del plazo, solo con oficio, sin factura, pero que la factura se presentaba la aprobación del expediente, que según el contrato estipulaba que la entidad debía aprobarle en un plazo máximo de 20 días y el pago realizarlo en un plazo de 15. El expediente se presentó en noviembre, claro, hubo observaciones y el consultor las levantó y hasta el día de hoy no le cancela. En este caso, ¿qué es lo que debe? En este caso, dice su compañera, ¿qué es lo que debe hacer el consultor? ¿Quién consulta esto? Jessica, lo que debe hacer el consultor es llamarme para poder asesorarlo y para poder ver cómo es que recuperamos ese crédito que tienen a su favor. Lo que tiene que hacer simplemente es reclamar a la entidad, indicarle, por si acaso, que la norma establece que cuando la entidad no cancela dentro de la oportunidad que debió hacerlo, ese pago empieza a generar intereses, ¿ya? Entonces, lo que debe hacer es ir cobrando estos intereses e incluso pues recurrir a otras vías como el tema de repente de alguna denuncia por abuso de autoridad o por retardo en el pago, que también es un tipo penal, y para que la entidad pueda proceder a ese pago, ¿no? A ver, ¿qué más? Dice, cualquier penalidad que no tenga que ver con el plazo de entrega califica como otras penalidades. Claro, va a clasificar en el rubro de otras penalidades, Mirto. A ver, veamos más. Ya, muy bien, chicos. Entonces, avanzamos. Entonces, no se olviden, si ustedes son contratistas, póngale bastante interés a este capítulo de las penalidades para que luego no estén sorprendidos. A veces el contratista no piensa que va a incumplir, o sea, evidentemente, ya lo dije al inicio, las partes inician creyendo que la relación contractual va a marchar de maravilla, pero no saben que luego pueden haber algunas situaciones como las de incumplimiento que nos pueden hacer acreedores de penalidades. Entonces, revisemos el contrato, revisemos las bases, verifiquemos cuáles son las condiciones que nos está poniendo la entidad, si es que esas penalidades son objetivas, si son razonables, si me ha establecido un plazo prudencial. De repente podemos observar, oye, entidad, me has dicho que me vas a cobrar penalidades, pero no me has establecido un procedimiento, no me estás diciendo cómo me las vas a cobrar. Yo exijo que tú me digas cómo me las vas a cobrar y que establezcas que me vas, antes de descontarme,
me vas a dar un plazo para que yo pueda descargar y pueda presentarte los medios probatorios para acreditarte que mi incumplimiento no fue injustificado, ¿no? Entonces, con eso, la entidad se va a ver obligada a rectificar sus bases y a modificarlas para que ustedes también puedan estar más tranquilos en la ejecución contractual. Su compañero Iván dice, ¿cómo debería actuar la entidad si hace varios meses atrás se cobró una penalidad mal? Calcula y se le descontó de más al contratista. Le ha descontado mucho. Bueno, la administración pública podría hacer alguna rectificación de sus actos administrativos al interno y de repente devolverle a través de una nota de crédito al contratista, ¿no? Que les presente de repente algún documento para que puedan justamente aplicar. Ahora, ¿sabes cuál es el problema, Iván? Que si ya la entidad le aplicó la penalidad, así estuviese mal, si el contratista no reclamó, ya tú como entidad, pues, ¿qué vas a decirle? Oye, me equivoqué. La penalidad ya quedó consentida desde el momento en que la entidad le aplicó y el contratista no reclamó a través de las vías correspondientes, que fue la conciliación o el arbitraje. Si no la ha reclamado, la penalidad ya ha quedado consentida y yo considero que realmente la entidad no tendría, pues, por qué modificarla, ¿no? Salvo que el contratista hubiese recurrido a los mecanismos de solución de conflictos para poder revertir esta penalidad, ¿ya? Si no, yo creo que allí estaría haciendo tal vez estaría, pues, mostrando un interés particular en el caso. Bien, avanzamos. Esta es la fórmula que se aplica para la penalidad por mora. Su compañero Ney se pregunta, ¿es posible que en ese caso no habría penalidad para la entidad? No, la entidad no tiene penalidad, es la entidad, lo que podría hacer de repente el contratista, como les digo, si yo no estoy de acuerdo como contratista en la penalidad que me impuso la entidad, lo que tengo que hacer es irme al arbitraje y pelear ahí para que la entidad pueda, en este caso, devolverme la penalidad que me ha cobrado, ¿ya? Su compañero Percy menciona, vamos a dar lectura, todos ustedes se pueden ir leyendo. Dice, una municipalidad realiza la contratación para adquirir sillas que serán para un colegio. Y en los TDR no me especifica cuál será el lugar de entrega. Y como era de gran cantidad, se entregaron al colegio. Y ahí firmaron la guía de remisión. ¿Me pueden aplicar penalidad? Ojo, en los TDR no especifican lugar de entrega. Y dice que por lógica se debe entregar al almacén de la entidad. ¿Ya? Bueno, Percy, si es que en los términos de referencia no dice nada, y si tú ya tienes conformidad, ¿quién te dio esa conformidad? Porque recuerda que para el pago tienes que tener una conformidad. Si bien es cierto, no se estableció nada en los términos de referencia, pero la entidad debió haberte indicado dónde lo va a dejar. O sea, vamos a ponernos en el siguiente supuesto. Como la entidad no te ha dicho dónde vas a dejar las sillas, entonces yo la dejo en la casa de mi vecino, pues porque al final la entidad no me ha dicho dónde la entregue, ¿cierto? Pues, evidentemente no puede pasar esa situación. Para eso debió haber una coordinación entre la entidad y el contratista, me imagino que por teléfono o por correo, con alguna documentación, ya acordaron dónde sería la entrega de los bienes, ¿ya? Dice el director del colegio lo afirmó, ya, pero yo creo allí, en este caso, Víctor, que lo que debió haber hecho el contratista para alegar buena fe en la contratación es haberle consultado a la entidad, oye entidad, tú no me has dicho dónde lo voy a entregar. Si bien es cierto, ya no estamos en la etapa de consulta, pero estamos en la etapa de ejecución contractual, indícame por favor dónde entrego las sillas. Por lo menos le hubiese preguntado, ¿no? A ver, su compañero Víctor dice, para reclamar el proveedor debe haber sido notificado de la aplicación de la penalidad por parte de la entidad. Eso sí tiene que ser por ejemplo, claro. Tiene que haber sido notificado de esa penalidad o por lo menos tiene que haber sido afectado en su pago, ¿no? Para que puedas saber, pues, por qué te han descontado, ¿no? Si no, no vas a poder saber, pues.
Lo que pasa, por ejemplo, es que algunas entidades no notifican, ¿no? Simplemente descuentan y el contratista ve en su pago y dice, oye, tengo un descuento. Lo que procedería en ese caso es preguntarle a la entidad, oye, entidad, comunícame por qué me has hecho este descuento, desconozco a qué se debe, necesito que me informes a qué se trata. Y ahí la entidad recién a veces dice, lo que pasa es que te aplica una penalidad. Y desde allí, como te están confirmando recién, podría aplicar tu plazo para el tema de tu conciliación o tu arbitraje. ¿Ya? Sí, no se preocupen, vamos a ver ahorita los ejemplos con la fórmula. ¿Ya? Este es el ejemplo entonces, ¿ya? Acuérdense, es 0.10 por el monto vigente del contrato o del ítem que se está ejecutando sobre F por el plazo de vigencia en días. ¿A qué se refiere el plazo de vigencia en días? El plazo de ejecución contractual. Y el F es un factor que puede tener dos valores. Ese valor puede ser de 0.40 o de 0.25 o 0.15 dependiendo del objeto contractual y dependiendo del plazo. Para plazos de ejecución contractual menores a 60 días, para el caso de bienes y servicios, básicamente, el factor F será 0.40. Y para los casos que sean por plazos de ejecución contractual mayores a 60 días, en el caso de las consultorías, será 0.25 y para el caso de obras será 0.15. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a avanzar para poder, si les he puesto por aquí algún ejemplito para que podamos hacerlo con ustedes. ¿Ya? Estamos bien. Les he traído algunas opiniones, porque en el caso de las penalidades es importante, como en todos los casos en realidad, es importante conocer algunas de las opiniones que la Dirección Técnico Normativo ha emitido en consideración a la aplicación de las penalidades. Por ejemplo, encontramos esta, que vamos a poner acá, ¿no? Menciona que la penalidad por mora se efectuará siempre que se trate, y eso es lo que les estuve mencionando, siempre que se trate de un retraso injustificado por parte del contratista, ¿ya? Muy bien. Esto es cuando no se haya solicitado una ampliación de plazo o cuando habiéndose solicitado no se haya aprobado o no se ha verificado ninguna de las causales previstas para una ampliación de plazo. Entonces, por lo menos yo como contratista deberé solicitar una ampliación de plazo si considero que ese retraso es justificado, por lo menos para poder intentar justificar mi retraso con la entidad y que no se me aplique la penalidad. Bien, aquí tenemos otra opinión. Bueno, acá está. Ya dice, considerando que las prestaciones, de esto también hemos conversado, prestaciones principales y las prestaciones accesorias son diferentes, no forman parte de lo mismo. ¿Cuál es una prestación principal? El objeto de la convocatoria. Pero puede tener esta prestación principal una prestación accesoria. ¿Qué es lo que establece esta opinión? Que si existe una prestación principal y una prestación accesoria, las penalidades por la prestación principal no tienen por qué ser las mismas que la prestación accesoria porque son prestaciones diferentes. Por lo tanto, si en la prestación accesoria incurro en penalidades, también deberé aplicarle la penalidad por esa prestación accesoria. Pero siempre y cuando las prestaciones accesorias estén debidamente identificadas por el monto, ¿no? Porque si no, no voy a tener de cuándo aplicar. Por eso es que es muy importante en las prestaciones accesorias poder establecer el monto de esa prestación justamente para poder, en este caso, hacer la aplicación de las penalidades. Bueno, esta es otra penalidad, otra opinión también de ya más vigente, es la 017 del año 2020, y en esta penalidad la Dirección Técnico Normativa hace una interpretación por allí un poco medio rara por ahí, ¿no? Pero, sin embargo, tiene lógica porque distingue, ¿sí? Distingue de cómo son los contratos. Antes de continuar, voy a dar lectura, por favor, lo que menciona su compañero. Ejemplo con la fórmula. Ya, sí, para el caso de una obra, ¿cuál sería la prestación accesoria, por ejemplo? Ya.
¿Qué pasa si las prestaciones accesorias llego al 10% de penalidad? Resuelvo el contrato. Ya, la prestación accesoria es aquello adicional a la prestación principal. Por ejemplo, el mantenimiento es una prestación accesoria. Entonces, tú me dices, en el caso de obras, podría ser que yo haya construido algo y que luego te encargue el tema de la prestación accesoria, que sería el mantenimiento, ¿ya? Es muy difícil que en el caso de obras salga así con la prestación accesoria, ¿ya? En el caso de bienes y servicios es mucho más sencillo. Te compro estas computadoras, que es la prestación principal, y la prestación accesoria es el soporte técnico que me vas a dar a esas máquinas, ¿ya? Su compañero pregunta, su compañero Milton, ¿qué pasa si en las prestaciones accesorias llego al 10% de penalidad? ¿Resuelvo el contrato? Normalmente la prestación accesoria es una prestación accesoria que se cumple después de la ejecución del contrato principal. Entonces, si ya tienes el contrato principal, vuelvo a incidir en que la resolución del contrato es una opción para la entidad. Si la entidad considera que es válido resolverlo, puede resolverlo sin ningún problema. Y si considera de que la prestación principal ya está ejecutada y que no hay sentido de resolverla, tendría que evaluar esa posición. Gladys, han hecho como... ¿Quién es Gladys? Gladys, Ya, la esposa de César. Sí, Señor Julio Arrece, Sí. por favor, desactive su audio. Desactive su audio, por favor, señor Julio, que estamos escuchando su conversación y nos está interrumpiendo la clase. Gracias. Ya, su compañero pregunta, un ejemplo de la segunda opinión. A ver, vamos a regresar a la segunda opinión. ¿Te refieres a la prestación accesoria? A ver, me hicieron ahí una consulta de la segunda opinión. Ok, te refieres a la prestación accesoria. El ejemplo es el siguiente. Tengo una contratación por la compra de computadoras, que es lo más sencillo que se me ocurre. Cancelo la prestación principal y luego tengo una prestación accesoria que se va a cumplir después de haber prestado la prestación principal. Entonces, vamos a imaginar que mi prestación principal tiene un valor de 100.000 soles y mi prestación accesoria tiene un valor de 40.000 soles, porque es un servicio de soporte que se va a brindar durante un año. Entonces, puede ser que la primera prestación, la principal, que fue la entrega de las computadoras, yo te he cancelado y no has incurrido en penalidades, pero podría ser que en la prestación accesoria por los 40.000 soles, yo te haya considerado en los términos de referencia que el mantenimiento se tiene que dar los días 10 de todos los meses. Sin embargo, hay un mes que en todo caso la entidad o el contratista no llega a realizar los mantenimientos y allí podría aplicarte penalidades a la prestación accesoria. ¿De qué monto te voy a aplicar? Ya no del contrato principal, sino solamente de la prestación accesoria, porque son justamente como contrataciones distintas. Una es la prestación principal y otra es la prestación accesoria. Correcto, solamente de los 40.000. ¿Ya? Bien, entonces, avanzamos. Les mencionaba que esta penalidad, a la 017 del año 2020, es una opinión un tanto interesante. Vamos a regresar. Su compañera pregunta, su compañero Milton dice, entonces si la prestación principal fue cumplida, ¿la prestación accesoria puedo cobrar más del 10% de penalidad? No, solamente pueden ser el 10% por cada una de ellas. 10 para la penalidad por mora y 10 para los otros tipos de penalidades. Lo que sí puedes cobrar son 20%, 10 por penalidad por mora y 10 por otro tipo de penalidades, pero del monto de la prestación accesoria. ¿Ya? A eso me refiero. Son 10 de penalidad por mora y 10 de la penalidad por accesorio. ¿Sí? ¿Entendido, Milton? Porque la prestación principal ya fue cumplida. De esa prestación nos olvidamos. De ese monto nos olvidamos. De la prestación accesoria, ¿le puedo aplicar 10 por mora y 10 por otras penalidades? Sí, sí le puedo aplicar por mora, porque no le estoy aplicando mora de la prestación principal, le estoy aplicando mora de la prestación accesoria. ¿Ya?
¿Pueden cobrarse juntas? Claro que pueden cobrarse juntas, no hay ningún problema. Son 10% nada más de las dos penalidades, ¿ya? Por separado. Bien, entonces les mencionaba, ahora sí voy a entrar a analizar la penalidad, la opinión, la 017 del año 2020. Les mencionaba que en esta opinión, la Dirección Técnico-Normativa menciona lo siguiente. Hace una separación o una clasificación de los contratos según su ejecución. Y dice que existen dos tipos de contratos. Los contratos de ejecución única y los contratos de duración. Y dentro de los contratos de duración pueden existir, menciona esta directiva, contratos de ejecución continuada, como el caso de los alquileres o los arrendamientos, y de ejecución periódica, en los que existen varias prestaciones, digamos, parciales en el tiempo, ¿ya? Es decir, estos contratos de ejecución, de duración, su ejecución se va a distribuir en el tiempo. Entonces, ¿por qué es importante e interesante esta opinión? Porque señala que cuando nos encontramos en contratos de ejecución única, ¿ya? Menciona que tanto el monto y el plazo, ¿sí?, se va a aplicar del contrato vigente o del ítem que debía ejecutarse, ¿ya? Y menciona que también puede haber casos en los que los contratos de ejecución única, ¿sí?, y ahí queda un poquito de suspicacia, porque dice que pueden existir contratos de ejecución única, pero que se hayan pactado varias, en este caso, entregas parciales. El contrato es uno solo, dicen, ¿no? Yo quiero 100 computadoras, se me ocurre pensar en las computadoras, ¿no? Pero necesito que existan varias prestaciones, o varias entregas, ¿no? Entrega 1, entrega 2, entrega 3. O podría ser un informe. La entrega es una sola, porque el informe va a ser el informe 1, 001, pero quiero que me vayas haciendo entregas parciales. La primera entrega me vas a entregar el tal por ciento de avance de tu informe, o estos planos, etc. En la segunda entrega me vas a entregar cierta información, y en la tercera entrega ya vas a entregar el informe completo. Es una sola, es una ejecución única, menciona. A ver, vamos a regresar con Milton, que menciona, no me quedó claro si se dice que solo se puede cobrar este 10% de una de las dos penalidades. No, Milton. A ver, voy a explicar nuevamente, por favor, para que me puedas entender. Hay dos penalidades. Penalidad por mora y penalidad por otro tipo de penalidades, ¿sí? ¿Se pueden aplicar ambas? Se pueden aplicar ambas. Lo único que tengo que tener en cuenta es que cada una de las penalidades no supere el 10%. Es lo único que debo tener en cuenta. ¿Hasta allí estamos claros? Sí, ¿no es cierto? Ok. Estamos hablando de un contrato de prestación principal y un contrato de prestación accesoria. Lo que debemos hacer aquí es aplicar penalidades como si fuesen contratos distintos. Es lo único que debes tener en cuenta. Son contratos distintos, porque la prestación accesoria va a tener un monto y voy a cobrarle esas dos penalidades igual, pero solamente de ese monto. Y la prestación principal también podrá tener esas dos penalidades, pero del monto del contrato principal, sin contar el monto de la prestación accesoria. Tal vez con este resumen pueda quedarse más claro. Y a ver, agradecería que me confirme. Perfecto. Listo, Milton. Muy bien. La mejor explicación es entender que son contratos distintos y que le vas a aplicar las penalidades como se tengan que aplicar a contratos diferentes, por cada monto de la ejecución contractual. Bien, les mencionaba entonces que esta opinión, la que seguimos analizando, la 017, establece que el cálculo del monto de la penalidad por mora va a depender de los siguientes elementos: del monto y del plazo. ¿De quién? Del contrato, cuyos valores dependerán de la naturaleza del contrato. Si nos encontramos en un contrato de ejecución periódica, ¿sí?, en este caso se va a aplicar solamente del monto de la prestación que sufrió este retraso. Y en el caso de una prestación única, allí sí será del total del contrato, o si es que existiesen entregas parciales,
se hará pues de esa entrega parcial, siempre y cuando esté justamente definida o cuantificada para poder aplicarle la penalidad. Eso es lo que establece esta penalidad. Estas opiniones son interesantes porque nos permiten justamente saber cuál es el criterio de las entidades para aplicarnos las penalidades y nos sirve pues como materia para poder reclamar a la entidad, decirle a la entidad por qué me has aplicado esa penalidad, este tipo de penalidad. Bien, entonces, a ver, ¿estamos con tiempo? Sí, estamos con tiempo. En esta imagen les he traído más o menos una muestra de cómo es que se calcula la penalidad, ¿ya? Les voy a dar a ustedes los datos y vamos a aplicar, para ello, les pido que anoten por favor la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula de la penalidad? Es 0.10 por el monto del contrato, ¿sí? Sobre, acuérdense los factores, ¿sí? 0.40 en este caso para el ejemplo que les vamos a dar por plazos en día, ¿ya? Y aquí les voy a poner el ejemplo. Estos son los datos, ¿correcto? La fecha del contrato se realizó o se suscribió el 22 de junio del año 2020. El plazo de entrega fueron 7 días. La fecha real del contrato se realizó el 17 de julio. ¿Ah? Y el monto del contrato es 145.000 soles. Les pregunto a ustedes que me digan cuántos días de retraso tuvo este contratista y cuál sería la penalidad diaria que se le aplicaría y en todo caso cuál sería la penalidad total que debería aplicarse a este contrato. A ver, los dejo 2 minutitos para que puedan analizar la información y hacer su fórmula y me empiecen a dar la respuesta. A ver, su compañero Julio dice 25 días de retraso. A ver, vamos con calendario en mano. Aquí tengo, creo, uno. Pregunta, ¿cómo se computan los días en la ejecución contractual? ¿En días hábiles o en días calendarios? Calendarios. Y les voy a dar una fórmula para que nunca se olviden, ¿ya? Los plazos durante el procedimiento de selección, o sea, antes de suscribir el contrato, se computan en días hábiles. Y los plazos de ejecución contractual, es decir, una vez suscrito el contrato, se computan en días calendarios, salvo que el mismo reglamento establezca específicamente para ciertas actuaciones que los plazos se refieren a días hábiles. Si no, son calendarios, ¿correcto? Esa es la separación. Procedimientos de selección, hábiles. Ejecución contractual, calendarios. Esa es la regla general. Entonces, si estamos en la ejecución contractual, decimos que los plazos son calendarios. Vamos con la fecha. 22 de junio del 2020 se suscribió el contrato. 22 de junio. ¿Qué día es? Lunes. 7 días plazo de entrega. ¿Desde cuándo empezaría a contar mi plazo de entrega? Desde el día 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. O sea, hasta el día 29 de junio debía haber entregado mis bienes. Pero no los entregué el 29, sino los entregué el 17. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tenemos 18 días de atraso, chicos, porque los primeros 7 días no pueden ser penalizados porque es el plazo que tenía el contratista para entregarlo. Por lo tanto, yo no puedo cobrarle la penalidad por esos 7 días. Lo mismo pasa cuando el contratista entrega los bienes de manera defectuosa y la entidad le proporciona un plazo para que pueda subsanar. La entidad le da el plazo, vamos a imaginar, de 5 días para que subsane. Si el contratista no subsana dentro de esos 5 días,
Inclusive la entidad le puede dar otro plazo adicional para que el contratista subsane. Pero allí sí, si ya no subsana, la entidad tendría que cobrarle la penalidad desde el plazo que venció la primera ampliación, digamos, ¿no? Pero no le puedo cobrar la penalidad por ese plazo que él tenía como plazo de entrega. Por lo tanto, no pueden ser 23 días, sino solamente 18 días de atraso, ¿correcto? Muy bien, entonces aplican la fórmula, ¿verdad? Ahí aplican la fórmula. ¿Cómo van a, qué es lo que tendrían que multiplicar? A ver, ¿qué es lo que tendrían que multiplicar? Van a multiplicar 0.10 por el monto vigente. ¿De qué? Del contrato. ¿Cuánto es el monto del contrato? 145.000 soles, ¿no es cierto? Y allí nos va a dar un monto de, en este caso, 14.500 soles. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Cuál es el factor? Correcto. ¿Cuál es el factor, María? Bien, María. Es 0.40, ¿no es cierto? ¿Por cuántos días de atraso? Ya. El plazo vigente en días. A ver, ¿por cuánto tengo que multiplicar? El S, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo? Muy bien, Joyce. Por 7. ¿Y por qué por 7? Muy bien, Aldo, por 7. ¿Por qué por 7 y no por 18? Porque aquí en este lugar, plazo vigente en días, se refiere al plazo que tenía para entregar los bienes. Porque acuérdense que primero estamos calculando la penalidad diaria. Vamos a encontrar el monto del valor de la penalidad diaria para recién después poder multiplicarlo por la cantidad de días de atraso. Entonces, sería en realidad por, en este caso, los 7 días que tiene, efectivamente, que tiene el contratista para poder entregar, ¿cierto? Muy bien, entonces multiplicaríamos 0.40 por 7, ¿no es cierto? Y nos va a dar en este caso el monto de 2.8, ¿no es cierto? Listo, entonces tenemos los 14.500 sobre 2.8. ¿Cuánto tenemos? Por allí su compañero ya lo puso correcto, ¿no es cierto? 5.179 soles o 0.57 si queremos redondear o no redondear, que sería la penalidad diaria, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahora, esa penalidad diaria, que es de 5.179, ¿esa es la penalidad que le aplico o cuánto tendría que aplicarle? Porque esa es la penalidad diaria por día. Ahora sí es importante saber cuántos días de retraso tiene. ¿Cuántos días tiene? 18. Se multiplica por los 18 y tenemos una penalidad de 93.222 soles por 17 días de atraso. Claro, el monto contractual es alto, son 145.000 soles y su plazo de entrega solo eran 7 días. Por lo tanto, tiene una penalidad de 93.222 soles de penalidad. La pregunta entonces les vuelvo a mencionar. Por ahí díganme ustedes, ¿cuánto le aplico de penalidad? ¿Cuánto le aplicaría de penalidad? Muy bien, chicos. No le puedo cobrar los 93.000 soles. ¿Por qué? Porque superé el 10%. Solamente podré aplicarle el 10% del contrato, que serían los 14.500 soles, y no podría cobrarle más penalidad por mora. Y si yo quisiera como entidad, le puedo cobrar la penalidad y aparte decirle, ¿sabes qué? Ya no te recibo en este caso los bienes porque te voy a resolver el contrato, porque te voy a aplicar la penalidad, ¿ya? Esa penalidad él debió haberla calculado y debió aplicarla y decir, te resuelve el contrato por el incumplimiento, ¿ya? Correcto, Aldo. Es el 10% del monto total del contrato, ¿ya? O si se tratase de ítems, del ítem que no se ha entregado. Bien, chicos, entonces esa es la fórmula, la forma de poder realizar la aplicación de las penalidades. ¿Puedo cobrarle? Sí,
Mirta pregunta, ¿puedo cobrarle el 10% y recibir el producto? Por supuesto. Vuelvo a incidir en que la resolución del contrato es una prerrogativa de la entidad y no es una obligación. ¿Ya? Bien. Entonces, hablemos un poquito más de las otras penalidades. Ya sabemos que son las bases que deben incorporar estas otro tipo de penalidades y que deben ser, además, incluidas con exactitud cuál será el supuesto de aplicación de penalidad, ¿no? Para poder realizar este procedimiento, ¿ya? Es muy importante que nosotros como contratistas reclamemos que la entidad consigne cuál será el procedimiento para hacerse cobro de esas penalidades. Y estas penalidades se calculan de forma independiente de la penalidad por mora. Vamos, aquí tenemos algunos ejemplos de las penalidades, en este caso, por otro tipo de penalidades. Miren ustedes, aquí cómo las calcularía. También aplico la fórmula. No, ¿no es cierto? No puedo aplicar fórmula. Lo que tengo que aplicar es esto de aquí. Correcto. Y a ver, miren esas penalidades. ¿Qué opinan ustedes de estas otras penalidades? Seguridad, dice, ¿no? No informar, en este caso a la empresa Irandina, los accidentes de trabajo ocurridos y las enfermedades ocupacionales declaradas. Imagínense, por cada caso, 5 UITs. ¿Cuánto está la UIT? 4.300. ¿No es cierto? 4.300 por 5, estamos hablando de 34.400 soles. 4.300 correcto, de 21.500 soles, perdón, estamos hablando de 21.500 soles, y encima por cada caso. Imagínense que yo no le avisé de 3 trabajadores. Estamos hablando de 64.500 soles de penalidad simplemente por no haber informado de algún accidente de trabajo. Claro, que también la infracción, digamos que es fuerte, ¿no? Podría ser también. ¿Ya? Y menciona aquí la penalidad proporcional a la multa, y dice acá la observación que es una penalidad proporcional a la multa que SUNAFIL determina por este incumplimiento. Es decir, además de que hay una multa por SUNAFIL, también la entidad le va a cobrar otra multa. Díganme si no es desproporcional. A mí me parece una penalidad totalmente arbitraria y tal vez hasta abusiva, porque si ya SUNAFIL le está aplicando penalidades, realmente sería desproporcional que yo le vuelva a cobrar esa misma penalidad como entidad pública. Claro que la entidad dice, ¿no? No, pero es que una cosa es SUNAFIL y otra cosa soy yo como entidad. Claro, si el contratista no dijo nada, calladito, cuando le apliquen la penalidad, va a tener que pagar, ¿ya? Porque podría tranquilamente haber observado esta penalidad y haber indicado que es una penalidad totalmente arbitraria y que va en contra de, inclusive que puede atentar contra el equilibrio económico del contrato, porque ya de por sí esta penalidad es una penalidad aplicada por SUNAFIL y que sería pues injusto para el contratista tener esta doble sanción, ¿no? Dice, hay un error porque no hay indicado la fecha en que debe cumplir con comunicar. Claro, es que se supone que eso está en los TDR, pues segundo. Aquí las otras penalidades ya están, se entiende que están relacionadas con lo que ha dicho en el TDR, con obligaciones del TDR. Probablemente en el término de referencia se establezca que en este caso la empresa contratista deberá informar a fin de cada mes todas las situaciones de enfermedades ocupacionales o accidentes que hubieran aparecido en el mes, ¿cierto? O podría decir de repente a los 3 días de sucedido, pero eso está en el TDR. Aquí solamente cobran la penalidad. ¿Y es posible sancionar 2 veces por una misma falta? No debería ser posible, pero ¿qué pasa si ya lo colocamos en las bases? ¿Y qué pasa si el contratista no reclamó? La entidad va a poder cobrarle lo que quiera y el contratista, la única vía para reclamarla será la conciliación del arbitraje. ¿Ya? Por eso es importante que nosotros como contratistas
si vamos a ser contratistas, revisemos las bases. Así es, ¿ya? Bien, ¿ya? Realizar maniobras u operación de los equipos y los sistemas sin permiso o autorización. También, ¿no? Por cada caso, bueno, ahí es una UIT, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de penalidades distintas a las penalidades por mora que se dan en el caso de obras. Por ejemplo, hay una penalidad distinta a la mora que está referida a cuando el contratista no cumple con tener al personal propuesto para la obra durante toda la obra, ¿ya? La norma establece que debe tenerla por lo menos 60 días, o si se trata de contratos de duración menos de 60, que esté en toda la ejecución contractual. Y en el caso o sea, no se cumpliese con esto, será acreedora a una penalidad no menor a la mitad ni mayor a una UIT por cada día de ausencia de ese personal, ¿ya? Ahí tenemos. Esas son, por ejemplo, otro tipo de penalidades en el caso de obras. Su compañero Percy menciona, a ver, denme un segundo porque no se corrió el mensaje. El total de otras penalidades puede superar el 10% del control. No, Percy, ninguna de las penalidades puede superar el 10%, ¿ya? Sí, igualito su tope va a ser 10%. Bien, chicos, eso es entonces lo que he podido compartir con ustedes respecto de las otras penalidades y de las penalidades aplicables. Por favor, que les quede súper claro, son distintas las penalidades por mora y la penalidad por otro tipo de penalidades, ¿ya? Y ambas, de manera separada, pueden llegar hasta el 10%, es decir, 10% de la penalidad por mora y 10% de otras penalidades. Bien, ¿alguna otra consulta, chicos, respecto de las penalidades? Bien, si no hay entonces consultas, no me queda más que agradecerles como siempre la sintonía y el interés que tienen ustedes en la clase y que hacen definitivamente que siempre sea amena. El tope es el 10%, Milton, el 10%. ¿O a qué te refieres cuando preguntas por los topes? A ver, Milton, ¿a qué te refieres cuando mencionas? El 10%. El 10% del contrato. O sea, en cada una de las penalidades tú le puedes poner un monto, pero no pueden sumar, o sea, no pueden llegar hasta el 10%, es el tope que pueden llegar las otras penalidades. Ambas penalidades, con 10% por cada una. ¿Ya? Claro, por diferentes items, no pueden superar al 10%. ¿Qué pasa si hacen, su compañera Dilter pregunta a su compañero, ¿qué pasa si hacen pasar el personal propuesto por otro? Y ahí, esa también es penalidad, ¿no? Y aparte, inclusive hasta de repente presentación de información inexacta, o sea, transgresión al principio de presunción de veracidad. Ya, Cristina pregunta, ¿y si superó la penalidad igual recibo el bien? Depende de ti. Como entidad eres la responsable de decidirlo porque estás dentro de tu facultad. Karina pregunta, ¿las comunicaciones entre el contratista y la entidad deben ser por carta notarial en caso de las penalidades? No necesariamente con carta notarial, salvo que el procedimiento haya sido establecido así, ¿no? Por eso es importante que verifiquemos cuál es el procedimiento que se estableció para el cobro de las penalidades. Si no, bastaría con cartas simplemente simples. Melina pregunta, 10% por penalidad por mora y 10%, exactamente, Melina, se podría llegar hasta el 20% en los dos. No hay problema. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias, entonces.
Germán dice, sucede que cuando se aprueban los profesionales no necesariamente son los mismos que inician. Claro, pero si no inician con esos, estarían incurriendo en penalidades, Germán, y se tendría que aplicarle las penalidades, el 0.5 y el 1 de la UIT, por cada día de ausencia de ese personal, ¿ya? Porque tienen la obligación justamente de estar en la obra. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos el día jueves. No te preocupes, Julio. Ten cuidado para el próximo. Listo, chicos. Buenas noches. Nos vemos. Joanita, ¿estás por ahí? Nos despedimos. Ya, Victoria. Muchas gracias. Chao. Cuídate. Hasta luego. Chao, chao. Cierra porque no lo puedo cerrar. Muy bien.